Siempre me avisa tarde que estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo están? Ahora estamos escuchando algo de Kea. En realidad entra tendencia si es lo primero que apareció. Pero bueno, me gusta la onda tipo musicalizadora al principio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Date Permiso un jueves más. Hoy vamos a estar con Stephanie Godard, que es abogada laboralista. Estoy así como un poco que quiero preguntarle un montón de cosas y al mismo tiempo como que quiero que ella me diga lo que ella quiera, ¿no? Como las dos cosas al mismo tiempo. Ahí se unió. Vamos a invitar, preguntar cosas, porque hoy es recontra interesante. Es la primera vez que tenemos una abogada en el estudio. Me encanta decir, es la primera vez que tenemos una abogada en el estudio. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo Ahí va. estás? ¿Se Bien, ¿se escucha escucha? bien? Yo te Yo te escucho, ¿vos me escucho. escuchás? Sí, estamos bien. Hay un pequeño delay, pero pasa siempre. Ah, puede ser por la hora, porque a veces a esta hora hay mucha gente que está haciendo vivos. eh, Cuidado que se me va a caer el celu, y a veces pasa que un poco se tildan, viste, como que hay delay. Sí, 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 Te veo pasa. como Igual, medio atrasada. No sé si salir y volver a entrar. dale, te saco y te volvés a sumar y te vuelvo a Dale, dale, abrir. dale. Dale. Ahí va. Bueno, antes, entonces, mientras la esperamos nuevamente, les quiero comentar que hay nuevo programa en @1111 contenido. Ustedes saben que subimos videos a Twitch. Está perfecto. Bueno, ahora va a volver a entrar. Saben que desde la productora 1111 contenido subimos videos a YouTube, a Twitch y a Facebook en vivo. Este jueves, no, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. Este sábado vamos a empezar a subir videos porque Moyu ya no existe, pero vamos a empezar a subir un nuevo formato que se llama Desmuteados, que yo voy a estar conduciendo, vamos a hacer juegos, vamos a hablar de cosas divertidas, va a haber gente que hace stand-up, así que estén muy, muy, muy atentos. Y bueno, hoy tenemos Date Permiso, no se olviden que es todos los jueves a las 10. El jueves que viene tenemos a un chico que es actor, es trans, que nos va a explicar un poco sobre cómo fue todo el proceso, cómo se dio cuenta o si hubo momentos, si siempre lo supo, cómo fue la operación y, y todo eso. Me encanta decir todo eso. Así que vamos a estar hablando con él y preguntándole un montón de todas estas cosas. Y además de la transición y de la operación y todo, vamos a estar también preguntándole sobre su carrera, ¿no? Digo, es actor, estamos en la pandemia, así que seguramente dejó de trabajar. Así que bueno. Ahí Hola, estoy. ahora sí. Bueno, bien. Igual Bueno, ¿se justo acá escucha bien ahora? yo te escucho re bien. Perfecto. Bárbaro. Listo, entonces. Igual Vamos. acá dijeron, dijeron que se veía bien, así que no sé. Bárbaro. Está bien. No hay Bueno, problema. mientras voy a poner permiso a Laurita, ahí va, para no irme con el tiempo. ¿Te parece mientras se va sumando gente contarnos cómo empezaste a estudiar abogacía, por qué empezaste, por qué decidiste, Bien, digo, dentro de las ramas dedicarte a la laboral, si eso, contarnos. bien. Bueno, te cuento un poco. En verdad, siempre me gustó la abogacía. Creo que, digamos, uno se movió o vivió esto de siempre ver las películas de Hollywood que nos vendieron el juicio, que donde había un jurado, un abogado defensor. Bueno, la realidad es que en Argentina eso funciona bastante de una manera muy distinta. Eh, Sí. y bueno, con esa motivación de lo que nos vendieron un poco, es que me motivó esa área y cuando terminé el colegio decidí que quería ser abogada, así que me metí en el CBC y pasito a pasito, digamos, un día lo logré, como quien dice. Lo que me pasó es que mientras iba transcurriendo la carrera, la realidad es que yo no trabajaba en nada que ver en el área. Y lo que me Mm. pasaba es que yo, digamos, lo que le pasa en realidad a mucha gente, lamentablemente, es que es un área que está muy mal paga. Y como yo era chica y me mantenía sola, no me podía permitir el lujo, por así decirlo, de trabajar muchas horas por un salario muy bajo.
Pero bueno, empecé a tirar currículums y me cayó la oportunidad de trabajar en un estudio muy bueno y me acuerdo cuando tuve la entrevista en el estudio que me senté y le dije a mi jefe que yo quería ser penalista. Y mi jefe me dijo, digamos, de ese momento me dijo, pero mira que acá hacemos derecho del trabajo. Bueno, pero yo voy a ser penalista igual. Le dije, esto le dije en la entrevista. Me fui Claro. de la entrevista y a las 2 horas me llamaron diciéndome si el lunes podía arrancar. Y bueno, Bueno, ahí re de esa bien manera igual. fue que sí, ese fue, digamos, mi primer trabajo dentro del mundo del derecho, ¿no? Y bueno, ahí fue que empecé, digamos, a conocer un poquito más desde adentro lo que es el derecho del trabajo. Si bien en la facu yo había cursado una materia, porque, digamos, la primera parte de la carrera uno cursa materias generales y después hace como la parte, digamos, que en la que uno se especializa. Y bueno, lo que me pasó fue que empecé a conocer un poco más el derecho del trabajo desde la profesión, desde la experiencia, no tanto desde lo que dice el libro. Y bueno, así fue que me enamoré de esta área y decidí, digamos, cambiar el rumbo, dejar el derecho penal, digamos, hacia un lado y empezar a trabajar con algo social, algo que quizás no me genera tanta contradicción moral como sí me la generaba quizás en el ámbito más penal. Y la realidad es que, bueno, me enamoré de esta área y le di para adelante, de hace 7 años me dedico a esto, y me sigo perfeccionando, o sea, sigo haciendo los posgrados de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, digamos, es por eso que, digamos, es como que me tropecé con el derecho al trabajo y me enamoré, la verdad es esa, porque cuando alguien me consulta sobre otra área, siempre yo, digamos, derivo los casos a abogados, colegas de confianza, pero yo me dedico pura y exclusivamente a esto, ¿no? A esta área. Sí. Y Ah, así fue bueno. como llegué. Claro, fue como más casual. ¿Y te pasó es decir, cuando empezaste, uno siempre empieza las carreras como con una idea que después va tomando otra forma, porque uno obviamente no sabe, si no, ya serías licenciado. Pero ¿te pasó con qué idea empezaste y qué es lo que realmente fue después? Mira, yo empecé con la idea, digamos, cuando arranqué la carrera, como te decía, yo tenía en la cabeza ser penalista, o sea, mi idea era dedicarme al ámbito penal. Después eso mutó a través de todo esto que te conté y te decidí, digamos, ir hacia el área del derecho del trabajo. Lo que me pasó también a medida que fui, digamos, haciendo la carrera es que quizás todo lo que es derecho civil, a mí particularmente me resultaba muy fácil, digamos, no tenía dificultad para aprender o para resolver cuestiones del derecho civil, pero sin embargo, a pesar de que esa materia quizás me resultaba fácil, a mí me gustaba más laboral, entonces siempre es como que decidí esa beta. Obviamente que dentro de derecho del trabajo existen un montón de áreas y un montón de cosas que uno puede hacer. La realidad es, mira, justo hace unos días me venía preguntando eh, qué piensa la gente cuando, digamos, cuando va a consultar a un abogado laboralista, ¿no? Porque quizás algunas veces uno tiene un conflicto en el trabajo y no recurre a un abogado porque la palabra abogado implica conflicto. Y quizás no tiene que ver con un conflicto. Quizás uno va al abogado, digamos, a hacerle una consulta, que no implica que vas a hacer un reclamo, vas a ir a tribunales, vas a hacer todo, digamos, lo que la gente se imagina. Quizás es simplemente sacarte una duda de algo o de alguna situación concreta en la que no tenés claro cómo avanzar o cómo actuar. Entonces, digamos, mi función o lo que yo, digamos, le ofrezco a la gente con la que recurre a mí, con la que trabajo, es más allá de, digamos, si es necesario llegar a la justicia y hacer el reclamo laboral que corresponda, lo que les ofrezco es entender lo que están haciendo, ¿no? Es como un acompañamiento legal, que quizás es algo que, digamos, la gente siente como que el abogado toma una distancia, y en realidad el abogado es como el médico. Uno no va al médico siempre, digamos, que está enfermo. A veces uno va al médico para hacerse un control. Y quizás los abogados también podemos, digamos, ofrecer eso, ¿sí? De decir, bueno, mira, yo tengo esta situación en el trabajo,
que no sé bien cómo resolver, pero no sé si quiero hacer un juicio o hacer un reclamo. Simplemente no sé qué herramientas tengo. Bueno, para eso estamos los abogados laboralistas, ¿no? Y lo mismo del lado de la empresa. Muchas veces pasa que es la empresa la que tiene conflictos o la que tiene situaciones con sus empleados que no saben cómo resolver. Y para eso también estamos los abogados laboralistas, que damos como digamos, un acompañamiento y un asesoramiento legal, ¿no? Sí. Viene por ese lado. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe mucho o que no tiene mucha idea de qué se trata, o sea, cuál es el trabajo puntual del abogado laboralista, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo? Perdón, se me cortó ahí, Sí. No, porque me está entró un bien. mensaje que espera que lo voy a silenciar. Dale. A la empresa sí le cobra la cuenta. Bien, ahí está. Sí, ¿Cómo perdón, era? es que estaba leyendo. Acá dice, a la empresa sí le cobra la consulta, dijeron acá. Sí, en realidad, a ver, lo que sucede en derecho del trabajo es, en general, el trabajador tiene un beneficio de gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el proceso no tiene ningún costo que pagar, lo que sí la empresa, ¿sí? La realidad es que yo, depende del caso, es que cobro o no cobro honorarios. O sea, que no es que particularmente por ser empresa voy a cobrar honorarios. La realidad es que para poder hablar de honorarios, yo tengo que saber qué tipo de trabajo voy a hacer, ¿no? Entonces es como muy categórico decir sí, no, a trabajador no, a empresa sí, pues la realidad es que uno primero evalúa lo que la otra persona necesita y en base a lo que esa persona necesita uno evalúa, o por lo menos así trabajo yo, cotizo o digo, bueno, mis horarios por este trabajo serían tantos. Porque la realidad es que todas las situaciones que vienen a presentarte las personas son todas distintas. A veces hay algo general que le pueden pasar a todos, pero siempre existe alguna particularidad, ¿no? En cada Claro. consulta. Y te hago la pregunta, ¿por qué se cortó? Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe a qué se dedica un abogado laboralista, cómo se lo El resumirías abogado para que lo laboralista, entienda? a ver, el resumen es, los abogados laboralistas lo que hacemos es asesorar sobre las leyes que hablan y regulan sobre las relaciones de trabajo, ¿sí? Eso no quiere Sí. decir ni que uno defienda a trabajadores ni que a uno defienda empresas. A uno llega una persona que puede ser empleadora o trabajadora con una situación que no comprende, con una, digamos, con una incertidumbre sobre algo en particular, y lo que hacemos los abogados es asesorarnos, buscar el mejor camino para la solución a ese conflicto al que se está enfrentando, ¿sí? Digamos, básicamente es eso. La realidad es que el trabajo está en la vida de todos, ¿sí? Excepto en la gente que lamentablemente está desocupada y que está en busca de, pero es algo que rodea nuestro mundo absolutamente en todo lo material que está, digamos, en nuestro universo, e incluso en lo no material también, digo, ¿no? Hay trabajo, atrás de el maquillaje que vos tenés puesto, de este suéter que yo tengo, de cualquier cosa que vos mires a tu alrededor, hay trabajo humano, ¿sí? Sí. A través de ese trabajo humano hay personas. Y además de haber personas, hay dueños de empresas. Entonces hay toda una organización que muchas veces requiere el asesoramiento de un profesional para poder entender cómo llevar a cabo esas mini relaciones que se generan, ¿no? O esas Claro. grandes relaciones. ¿Y cuáles Básicamente son, nos dedicamos a eso. sí. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes o las consultas más frecuentes que vienen, que te preguntan o cuando sacan un turno o piden una entrevista con vos? ¿Qué es lo que más solés escuchar, lo más común? Y mira, lo más común es, lamentablemente, es digamos, el salario en negro, ¿sí? Yo no suelo decir en negro porque no me gusta, entonces digo irregular o no registrado. Es ese cuchito que la empresa o, digamos, la gente recibe en mano y que no se le deposita en su cuenta sueldo, ¿sí? Sí. Y a veces genera como una confusión
un poco de, me paga la obra social en mano, pero yo tengo todo el salario en blanco. Bueno, pero esa obra social que te paga en mano también es salario en negro. Entonces hay como un poco de confusión en relación a eso y la realidad es que lo que yo siento en la gente es que hay mucha desinformación en cuanto al proceso que implica llevar a cabo un reclamo, entonces eso indefectiblemente genera miedo, ¿no? Porque cuando Sí. uno no sabe a lo que se enfrenta, genera miedo. Entonces lo que yo trato de brindar es, como te decía antes, información. O sea, una persona que llega a mi consulta yo, digamos, me plantea la situación que sea, mirá, me quiero ir del trabajo y no sé cómo, mi jefe me maltrata y no sé cómo enfrentarlo, o digamos, la consulta que sea, yo me tomo el trabajo de explicarle a esa persona de principio, desde esa consulta hasta el final, cómo es todo el proceso. Quizás hasta me puede llevar, no sé, 40 minutos o una hora, pero a mí lo que más me importa de cada consulta que me hace la gente es que se lleve la herramienta de entender, ¿no? No que simplemente uno llame al abogado y que el abogado se ocupe, no. Yo siempre digo que el saber no ocupa espacio y que el conocimiento es poder, entonces es muy importante que recurras al abogado, que recurras, uno pueda entender en dónde está, ¿no? Y qué herramientas tiene, qué opciones hay, y que consultar con un abogado no implica siempre ir a tribunales, iniciar una demanda, hacer un reclamo. Puedes simplemente sacarte esa duda que tenés y terminar, o quizás darte la herramienta que estabas necesitando para solucionar el conflicto de manera rápida, ¿sí? Eh, y bueno, una de las preguntas muy frecuentes es, si hago un reclamo laboral, ¿voy a volver a conseguir trabajo? Eh, Lamentablemente hay un mito que dice que si haces un reclamo laboral te queda un antecedente, que por eso no conseguís otro trabajo. Bueno, eso es un mito. La verdad es que no hay un ente que regule trabajadores o trabajadoras que hagan reclamos laborales, no existe. Eh, la verdad es que no pasa, ¿sí? Obviamente que si Pedro y Juan tienen una empresa que se dedica a lo mismo y son las únicas en el país, es probable que sí, Pedro y Juan digan, che, mirá, yo tuve este trabajador que ahora está buscando laburo en la misma área en donde hay en dos empresas en el país. Bueno, en ese supuesto puede pasar, pero yo no puedo nunca dejar de decir que si existe un reclamo es porque hay un derecho vulnerado, ¿sí? Sí. Digamos, yo no soy una persona que motive al conflicto. Yo siempre trato primero de buscar la solución y de acompañar a esa persona en la decisión o el camino que elija, que quizás profesionalmente muchas veces no coincide con el mío. Sin embargo, es con el que la persona se siente más cómodo. Me pasa muchas veces que quizás en juicios o en conciliaciones ofrecen números que están muy por debajo de lo que yo considero que sería correcto, y sin embargo la persona me dice, mirá, yo lo necesito, o mirá, no quiero ir a juicio, no quiero pasar por ese proceso. Y bueno, yo como profesional acompaño, a pesar de no estar de acuerdo, quizás jurídicamente, lo que trato de brindar es eso, acompañamiento y asesoramiento. Bien. Y estuve buscando también preguntas que me hicieran en las redes y demás, no, aprovechando que venías. Una de las preguntas que hicieron mucho fue, ¿cuál es el horario legal o la franja horaria de, digamos, cuántas horas es legal trabajar y qué pasa si eso no se cumple? Si hay, no sé, te contratan para trabajar 14 horas, ¿qué pasa? Mira, O en cómo se realidad procede. lo, lo primero que hay que hacer es analizar la actividad a la que se dedica la persona, ¿sí? Porque independientemente de lo general, existe siempre dentro de lo general lo particular. Entonces, para poder partir de una base y entender si hay horas extras, no hay horas extras, o cómo conocer la jornada que me corresponde, lo primero que tengo que mirar es la actividad. Saliendo un poco de la actividad, lo que tenemos que mirar es, lo que dice la norma es que son 8 horas diarias o 48 semanales, ¿sí? Si yo estoy en un régimen que supera eso, toda hora que, digamos, que exceda ese margen será computada como hora extra. ¿Qué es lo que está pasando?
que mucha gente las hace. El tema es que esas horas se hacen, pero no se reconocen, por lo tanto no se pagan. Bueno, en ese caso, cada persona que exceda esto que estoy diciendo, que es 8 horas diarias o 48 semanales, tendrá un motivo en la mano para el día de mañana generar el reclamo, ¿no? Por el pago de esas horas extras hechas y no reconocidas, por lo tanto no pagas. Ahora bien, lo que pasa mucho es que la gente hace horas extras 5 años y un día viene a la consulta y me dice, no, yo hace 5 años que hago horas extras. Bueno, lo importante es que esa persona sepa que en ese tipo de, digamos, de contingencia, o sea, contingencia sería motivo de reclamo, solo pueden reclamar 24 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reclamo hoy, lo puedo hacer de 24 meses para atrás, pero no así a 5 años. No sé si me explico con lo que digo, o si Sí, sí. respondo tu consulta. No, sí, está bien. Así que Bien. Así que más o Bueno, menos ese sería el margen. bueno. Otra pregunta que me hicieron es si te pueden despedir porque te quedaste embarazada. No, específicamente no, porque además eso sería un despido discriminatorio. La ley prevé, ¿sí?, para la situación de maternidad, una protección, por así decirlo, que, digamos, no hay posibilidad, o sea, la posibilidad siempre existe, ¿sí? Esto que lo quiero decir abiertamente, o sea, que la ley diga que si hay un despido en una situación de embarazo, implica una situación discriminatoria y además una indemnización agravada, ¿sí? No implica que la empresa Sí, no vaya a hacerlo. Y en todo caso, si la empresa lo hace, deberá pagar lo que corresponde. ¿Se puede? Sí. Está multado. Esa es la realidad, ¿sí? Si a una mujer que está embarazada o luego de tener un bebé la despiden, bueno, la empresa tendrá que enfrentar el pago de una indemnización agravada. Básicamente es esa la respuesta. Eh, sí, lo que está pasando hoy particularmente es que los despidos están prohibidos por decreto desde que empezó la cuarentena. Lo que hay que sí, decir es que hay dos situaciones de despido que en realidad una no es despido, pero que hay una confusión un poquito, que es el tema del periodo de prueba, ¿no? sí, Cuando uno entra a trabajar donde sea, excepto en algunas actividades que tienen un periodo de prueba más chico, digamos, lo general serían 3 meses. Entonces mucha gente, antes de esos 3 meses, recibe una carta documento que dice que la empresa da por finalizada la relación laboral. Bueno, en ese caso tenemos que tener en cuenta que la prohibición no aplica para esos supuestos, ¿sí? Porque en sí, realidad, cuando uno termina la relación en ese periodo de prueba, no es técnicamente un despido, sino una extinción de la relación, que es otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, el despido que sí está vigente es el despido con causa. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador o una trabajadora tiene una conducta lo suficientemente grave, la empresa sí, podría despedir. Pero son los únicos dos supuestos. Después en el resto, hasta diciembre está prohibido, ¿sí? Está prohibido por decreto, porque imagínate que si en el contexto de pandemia no sacaban un DNU prohibiendo despidos, esto iba a ser una masacre. La realidad es esa. Y la verdad es que fue un manotazo de ahogado y sacaron un decreto, bueno, prohibiendo despidos, ¿no? sí. Y si te pregunto, si por ejemplo te despiden igual, te dicen, bueno, mira, Si te despiden igual, sabe, sí, no, si te despiden igual en este contexto, lo que hay que hacer es recurrir a un abogado laboralista, buscar la impugnación de ese despido, manifestar la vigencia del decreto, ir en busca de todas las indemnizaciones y las multas correspondientes, porque hoy, si te despiden, hay que pagar el doble de indemnización, que eso también está por decreto, y viendo digamos, el caso particular, se podría pedir la reincorporación,
que es una herramienta que brinda el decreto también, que el decreto dice, si el trabajador es despedido, no tiene efecto. Por lo tanto, se puede pedir la reincorporación. Lo cual no implica que sea obligatorio, ¿no? Claro, Porque yo a mí me despiden, puedo no querer volver a trabajar al lugar donde me despidieron. sí. Sí, no, claro. Bueno, acá preguntan preguntan, ¿qué pasa con los acuerdos extraoficiales comunes por la cuarentena, como por ejemplo el caso de Nicole Neumann? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Qué pasa con los acuerdos extraoficiales comunes por la cuarentena, como por ejemplo el caso de Nicole Neumann? No conozco el caso de Nicole Neumann. No sé a qué acuerdo se refieren. En realidad, Nicole Neumann lo pasaron por la tele, fue hace como un mes, tenía una empleada de servicio que limpiaba la casa, hacía las compras, cocinaba, todo, trabajaba cama adentro 15 días seguidos, se iba un fin de semana a ver a su familia y luego volvía a trabajar 15 días seguidos, la tenía en negro, obviamente, y después la echó porque contagió COVID. Bien. No, a ver, siempre existe cuando hay una relación y alguna de las partes no quiere continuar y no se puede despedir, siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo de desvinculación mutuo. Es decir, yo no quiero seguir trabajando. Bueno, yo tampoco quiero que sigas trabajando. Entonces se llega a un acuerdo económico y se firma, digamos, ese mismo acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Eso puede pasar en cualquier ámbito. Exista trabajo en Sí. negro o no, si las partes están de acuerdo y se paga un monto razonable, se puede hacer, digamos, es una desvinculación por mutuo acuerdo o lo que mucha gente llama o denomina retiro voluntario, Sí. básicamente. Eh, no, no sabía. Aunque digo, aunque no esté oficializado, digamos, aunque no esté en blanco, también entonces. Sí, se puede llegar a un acuerdo, sí. Siempre la capacidad de acordar siempre existe, siempre existe. No hay ningún supuesto en donde las partes no puedan llegar a acordar. Digo, si las partes no acuerdan es porque o lo que se está ofreciendo económicamente no es acorde, porque la persona no quiere, porque hay personas que dicen, se lo toman personal, digamos, y aunque le ofrezcan todo el monto, dicen, no, yo quiero ir a juicio porque quiero una sentencia que diga que yo tengo razón. Depende mucho de la persona, pero siempre existe la capacidad de negociación, siempre. Genial. Bueno, tengo otra pregunta de las que me estuvieran Dale. haciendo. ¿Para qué estoy buscando? ¿Qué hay que hacer en una situación de acoso sexual en el ámbito del trabajo? Bien, bueno, este es un tema que me estuvieron preguntando mucho últimamente. Se ve que con la pandemia esa situación se acentuó un poco. Ah, A ver, lo primero que hay que hacer es tratar de buscar de manera interna, digamos, acudir a recursos humanos de manera interna y tratar de buscar una solución donde se lleve a cabo alguna acción interna para la cesión de ese acoso, ¿sí? ¿Por qué digo esto? La particularidad que tiene el acoso es que lo tiene que probar la persona que es acosada, claro. ¿sí? Lo cual muchas veces resulta difícil, ¿sí? Porque, Sí. digamos, uno tiene que ir haciéndose de pruebas para que el acoso prospere, por así decirlo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo cuando vienen con alguna situación así es, bueno, tratemos de buscar la estrategia interna, pedir que cambien de sector, manifestar a un superior, si no es el superior, a alguien distinto, la situación que estás viviendo, ¿sí? Buscar algún movimiento interno. Si ese movimiento interno no llega, si formalizaste, digamos, en recursos humanos este pedido y no hubo ninguna reacción, el paso siguiente es mandar un telegrama donde diga de manera muy detallada toda la situación que la persona está viviendo y pedirle a la empresa que genere alguna acción para que ese acoso finalice. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la empresa recibe ese telegrama,
diciendo que una persona dentro de su organización está siendo acosada, legalmente lo que hace que es rechazar esa situación. Legalmente, es decir, va a mandar una carta documento rechazando. E internamente puede llegar a empezar a hacer una investigación interna a ver qué es realmente lo que está pasando. Pero la persona que es acosada indefectiblemente va a recibir una carta, o te diría en la general, va a recibir una carta documento rechazando ese acoso. ¿Por qué? Porque si la empresa reconoce que en su empresa, es decir, internamente, tiene una persona que es acosada, lo que implica que va a tener un juicio que va a perder a futuro. Claro. Entonces, una vez que la empresa rechaza esa situación de acoso, el paso siguiente es que la persona se considere despedida. Y ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque muchas personas que pasan por esa situación significa que si empiezan a generar el litigio, es decir, el telegrama, intimando al cese y todo, muchas veces puede terminar en que esa persona se quede sin trabajo. Claro, Por sí, eso es que y lamentablemente a veces hay que elegir, bueno, ¿qué hago? Porque la realidad es que la situación de acoso no es para nada fácil y la realidad es que la ley tampoco la regula de una manera concreta. La mayoría, digamos, te diría, el libro legal del acoso laboral está en sentencias de jueces, ¿sí? O en la sí, doctrina, que la doctrina sería, para la gente que no es del ámbito, sería todo eso que escribe la gente que entiende del tema, ¿no? sí, Entonces, como no tenemos una regulación muy concreta en relación al tema, las herramientas que existen son estas que te cuento, es decir, bueno, se busca más una solución humana más que legal, ¿no? A la situación sí, en sí. La verdad es esa, o sea, yo te digo, cuando a mí me vienen a plantear esta situación, lo primero que le indago o lo primero que pregunto es, bueno, contame cómo es la estructura de la empresa. ¿Hay un sector de recursos humanos? ¿No hay sector? ¿Es tu jefe? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Quién es esa persona que te la está haciendo pasar mal? Cuando sí, localizamos a esa persona, bueno, el segundo paso es ver cómo podemos buscar el cambio interno. Ir por distintos frentes. Si ese cambio interno no viene, bueno, entonces recién ahí, como última alternativa, ir por el camino judicial, que es este que te conté, de empezar con telegramas y ver qué pasa, ¿no? Pero la realidad es sí. que no es una situación fácil. No, claro que no. Ya ir igual a consultar porque te está pasando algo así ya es recontra difícil para la persona. Acá lo que Sí, preguntan es cuál es el procedimiento si esta situación, digo, no sé cómo se dice, pero digamos, cuando el agresor es el jefe directo, digamos, el dueño de la empresa, dicen acá. ¿Se actúa igual? bueno, igual, igual. Lo que va a pasar es, se manda un telegrama, se intima el cese del acoso y obviamente esa persona te lo va a rechazar y el paso posterior va a ser que esa persona se considere despedida, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que todo lo que estamos hablando no implica acoso físico o acoso sexual, porque en ese caso ya pasaría a un ámbito penal y no se mantendría dentro de lo que es el acoso laboral, ¿no? Sí, Estamos hablando de un acoso laboral en el ámbito del trabajo, en el ámbito donde la persona está, digamos, en una relación de trabajo, ¿no? Porque obviamente no vamos a decir que el proceso es este si tuviste un acoso sexual, ¿no? Eso ya es ámbito penal, ya pasa por otra vía, por otro camino y obviamente el proceso es distinto. Y esto es importante decirlo. Eh, no sé, te pongo un ejemplo, hace un tiempo me llama una chica y me dice, mi jefe me llama todo el día, me controla si estoy en línea, si no estoy en línea, qué estoy haciendo, no importa la hora, me manda mensajes, todo. Bueno, ahí hay una situación potencial de acoso, hay una situación concreta que tiene que terminar, además de que, bueno, sería otro tema también para discutir, si después de hora podría o no podría un jefe mandarte un mensaje o ver si podés solucionar un tema, ¿no? Pero ya el sí. acoso de estar persiguiendo a la persona, no.
Eso no. Ok. Bueno, acá también preguntan, para, ¿cómo se maneja el tema del Yo acoso no puedo leer los psicológico? comentarios. No, ¿no? ¿No los ves? No, no me aparecen. Bueno, yo acá te preguntan, dice, hola, ¿cómo se maneja el tema del acoso psicológico en casos donde te persiguen para que renuncies? Bueno, el tema de la persecución para la renuncia es un tema que vino mucho ahora con la cuarentena, porque como hay una prohibición de despido, lo que pasó es que las empresas empezaron a generar presión sobre los trabajadores y las trabajadoras para que renuncien, porque era un Sí, camino, primero, es un camino económico para la empresa y segundo, es un claro, camino fácil para la empresa y es un camino que está permitido si tenemos la prohibición de despidos. Nadie está obligado a renunciar. Eso es lo primero que hay que decir y es recontra importante. Porque bien, mucha gente que pertenece al grupo de riesgo, que tiene menores a cargo, le dijeron en la empresa si no podés venir renunciar. Bueno, nadie está obligado a renunciar. Antes de renunciar, busquen un abogado laboralista y hagan un control de la relación laboral que tienen. Eso como primera medida. Así que sí, en principio es eso, digamos, nadie está obligado a renunciar. En relación al tema psicológico, que es también un tema que está muy en auge, porque, digamos, lamentablemente hay muchas situaciones laborales que llevan a un estrés y que llevan a una situación patológica o psicológica que nos conviene y es importante tratar, ¿no? Lo importante es que si sí, uno se siente mal, no importa en este estado, si es físico, si es psicológico, en el que sea, uno tiene que recurrir a un profesional. ¿Sí? Ir a un ok, psiquiatra, ir a un psicólogo, que esa persona haga una evaluación y en todo caso le dé un diagnóstico. Con el diagnóstico evaluará el profesional si esa persona necesita o requiere una licencia médica o una licencia médica psicológica, que puede ser también. Y en ese caso empezar a tratarlo, ¿no? Obviamente sí, que si es dentro, hay que analizar un poco más de dónde viene esa situación en la que la persona requiere licencia para evaluar si tendrá que atenderse con un médico particular o tiene que ser una contingencia o una situación que tiene que cubrir la RT. Que es la RT, para la gente que esté ahí y no sabe, es la aseguradora de riesgos del trabajo. Es decir, bien, si uno va por la calle con el auto y pisa a alguien, Dios no quiera, eso tiene un seguro. Bueno, las situaciones en el trabajo también tienen un seguro. Y si uno tiene una, digamos, una situación psicológica como consecuencia del trabajo, esa situación psicológica la tiene que atender una aseguradora que el empleador paga todos los meses, ¿no? claro, sí. ¿Y qué pasa en esos casos? Digo, porque vos podés ir y decir, bueno, me están haciendo acoso psicológico o creo que es así. ¿Cómo es en ese caso demostrar? Porque obviamente la empresa, cualquiera sea, me imagino que lo primero que va a decir es, no es algo que está pasando acá. Entonces, ¿cómo haces para demostrar o cómo buscas las pruebas para saber si eso está haciendo dentro del ámbito laboral o no? La prueba más importante, digamos, son dos, por así decirlo. En cualquier reclamo laboral, la prueba más importante son los testigos, ¿sí? Sí, Gente que presencie situaciones en las que vos sos acosada, hostigada, maltratada, lo que sea. Esa es la primera situación, la primera prueba y la más importante, ¿sí? Para que sí, cuando vayas a la justicia y reclames esa situación prospere. ¿Sí? bien, Cuando digo prospere, implica que será indemnizado, será pagada esa persona, o sea, esa persona va a percibir algo. Pero para que eso ok, pase, lo más importante son los testigos. Y la segunda es, digamos, el acompañamiento de un profesional que haya en su momento, en el momento en que la persona atravesó la situación que la colocó en licencia psicológica, presente un informe en el expediente y a su vez esa persona cuando inicia el reclamo también va a ser visitada o ella va a visitar a un perito psicológico, a quien ok, tendrá la oportunidad de manifestarle cómo se siente, qué situación fue,
digamos, la que la colocó con esa patología o con ese malestar, y el perito, que actúa como de ayuda del juez, no es ni de una parte ni de la otra, dicta, digamos, un informe donde dice, bueno, esta persona tiene determinada incapacidad como consecuencia del trabajo o considera que no, porque eso puede salir para un lado bien o para un lado mal, digamos. Nunca hay una certeza. Pero básicamente esos son los dos caminos como para poder probar alguna situación psicológica vinculada al trabajo, ¿no? Sí. Bueno, acá lo que dicen es que igualmente, esto lo agrego yo, que igualmente es muy difícil, pero acá dicen que generalmente los testigos también son empleados y por miedo a perder el trabajo no hablan. Es verdad, eso es verdad. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Por eso, volviendo un poco para lo que te decía antes, cuando una persona recurre a mi consulta y me dice que su situación es de acoso laboral y no existe ninguna otra irregularidad, yo acompaño a esa persona a que trate de buscar la solución interna en la empresa, ¿sí? O que trate de buscar la licencia para hasta que se sienta mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solamente vas a la justicia por esto, es realmente difícil probarlo. Eso es una realidad, no es algo que la gente esté diciendo porque dice, es algo de verdad que es difícil. Bueno. Bueno, nos queda re poquito tiempo. Primero te quería agradecer muchísimo porque vengas acá a aclarar todos estos temas. Capaz que muy probablemente más adelante te contacte de nuevo para que vuelvas a aclararnos un Cuando montón de quieras. cosas más. No, está bien, porque cuando se trata del trabajo, digo, es algo que todos hacemos, entonces es algo que pasan un montón de cosas y hay un montón de cosas que la mayoría no sabe o no sabe cómo reaccionar. Así que, bueno, primero te quería agradecer. Te voy a Así hacer es, una pregunta. El programa se llama Date dale. Permiso. Esta es una pregunta más personal, que es de qué cosas te das permiso y de qué cosas no te das permiso. Puedes hacerlo en tu vida, en tu carrera, vos puedes enfocarlo donde vos quieras. A ver, darme permiso es cuando me gusta algo, trato de buscar la manera de poder comprármelo. Ese es un gusto que me doy. Quizás es algo banal, pero bueno, ahora quizás llevándolo a un lugar menos material y quizás más emocional, el esto de poder trabajar de casa me permite quizás salir un poco más y disfrutar un poco más del aire libre, de pasear con mi perro, que es algo que me encanta. Así que podría decir que ese es un espacio nuevo que me trajo la cuarentena y que la verdad que lo disfruto mucho, así que sacando lo material sería eso. Y donde no me doy permiso sería en fallar un poco en el trabajo. Es algo que me cuesta, que soy muy testaruda en ese aspecto. Me cuesta darme el permiso de que si sé que tengo que hacer algo, dejarlo para después. Me genera como una presión interna que no me permite darme el gusto de dejarlo. Como que soy muy intensa en ese aspecto. Así que esa sería la parte donde no me doy permiso. Genial. ¿Y dónde pueden encontrarte? Bueno, mi Instagram es bueno, S de Sofía, pero no soy Sofía, soy Stephanie, Godard, Godard, .oc. Ese es un espacio que generé en esta cuarentena, en donde trato de transmitir el mayor conocimiento o lo mejor que puedo de mí en relación al mundo del derecho del trabajo y hacerlo de una manera simple para que cualquier persona que lo lea pueda entender de qué se está hablando sin ir a tecnicismos jurídicos ni legales. Mi canal está abierto siempre para que me hagan consultas. En el perfil hay un acceso directo al WhatsApp. Yo estoy asesorando a través de videollamada. Así que el que necesite o requiera de asesoramiento legal vinculado a las relaciones laborales, ahí tiene mi contacto para hablar conmigo. Buenísimo. ¿La pasaste bien? Acá te dicen una grosa, excelente info, gracias, impecable, qué genia, gracias por la info, una genia, te mandaron un montón de mensajitos. Había más arriba, pero la verdad es que ahora no los encuentro. ¿La pasaste bien? No, gracias. Sí, a mí la verdad que me encanta hablar de esta materia, o sea, más allá de que sea mi trabajo, por suerte
tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta. La realidad es que más allá, digamos, de que sea quizás muy, muy aburrido para un montón de gente, yo realmente le pongo mucho para que ser lo más clara posible, que pueda llegar a cualquier persona. Así que yo toda invitación a hablar sobre el mundo del derecho al trabajo siempre me sumo porque la verdad es que me encanta. Y no me cuesta, es algo a lo que le pongo todo, así que nada, siempre me gusta, así que siempre para adelante. Sí, acá te ponen incluso, se nota tu pasión por el derecho, gracias, y excelente abogada y persona pusieron también. Así que a mí me encantó, me Bueno, gusta gracias. me gustó mucho que hayas, primero que me dijiste que sí al toque y siempre tuviste buena predisposición, pero que hayas estado acá y aclarado un montón de cosas que son recontra importantes saber también. Así Bueno, gracias. que eso, agradecerte. Y bueno, nada, invitarte a ver el jueves que viene también está Date Permiso, está todos los jueves a las 22 horas. Así es. Esta entrevista, para el que la quiera, él o la que la quiera volver a ver, va a estar en mi Instagram TV y también va a estar en mi perfil de YouTube, en mi canal de YouTube. Así que pueden entrar en las historias destacadas y buscarlo, o en mi biografía de Instagram también está el link para ir a mi YouTube. Pueden entrar ahí y darle like, seguramente ya mañana la voy a estar subiendo. Así que eso, y muchísimas gracias. Bueno, Ari, gracias por invitarme, gracias por el espacio. Me gustó mucho, me gusta el canal que estás armando, así que te felicito por eso. Y bueno, gracias a la gente que mandó mensajitos lindos y nos acompañó. Y bueno, a disposición de lo que necesiten. Dale, genial. Gracias. Hasta la próxima entonces. Sí, mira, los comediantes hay de todo tipo. Bueno, la verdad, los últimos años comediantes con problemas de índole sexual, violadores, o gente que se en Murray, ¿cómo se llama este? Robbie Williams se Sí. mató y el chabón era un cago de risa. Así hay una bocha de comediantes.